Un saludo bien especial para mis seguidores de Beto Explica, mi canal de YouTube. No olvides suscribirte a mi canal para que te enteres cada que suba un nuevo video. Hoy les comparto una segunda opción para su ordenador cuando te sale el pantallazo azul con el error Bad System Config Info de Windows 10, pero que al digitar el código bcdedit no aparecen los errores unproc y truncat memory. Este tema fue tocado en el video anterior. Como es sabido por todos los que en algún momento hemos tenido el problema al darle arranque a nuestro equipo después de haberlo apagado en buenas condiciones. Cuando no se ven los fallos que enumeré en el video anterior, puede ser porque el sistema operativo no se instaló en la partición C o por algún motivo que no conocemos se cambió el inicio de Windows para otra partición. Esto lo podemos solucionar muy fácil ingresando al símbolo del sistema siguiendo los pasos de mi video anterior que repetiré para su comodidad. Nos aparece en la pantalla azul el mensaje que podemos apreciar en la imagen. Generalmente el ordenador es incapaz de reiniciar. En algunas ocasiones no aparece opciones avanzadas y sí aparece cancelar. Le damos clic en cancelar y debe aparecer opciones avanzadas como se ve en la imagen. En este menú le damos clic a la opción solucionar problemas, tal como lo indica la flecha amarilla. Luego le damos clic en opciones avanzadas. Ya en opciones avanzadas pulsamos en símbolo del sistema para ingresar a pantalla negra o consola. En pantalla de consola escribimos cd ... luego le damos enter. Digitamos de nuevo cd ... y presionamos enter. En mi caso el sistema operativo está instalado en el disco C, pero les voy a mostrar cómo se vería en caso de que no haya sido instalado en esta partición. Colocaré D ... presionando enter, luego ingreso el comando dir y le doy enter. Observen que no aparece ningún directorio de Windows, por lo tanto nos damos cuenta que no está instalado nuestro sistema operativo en esta partición. Ahora regresamos al tema que nos interesa. Digito C ... le doy enter y escribo dir. Luego presiono enter. Observen que en la parte de abajo nos aparece el directorio de Windows. Esto nos confirma que el sistema operativo está instalado en esta partición. Ahora escribimos el siguiente comando para solucionar el problema. Recuerda, donde coloqué C, vas a poner la letra de la partición que tiene tu sistema operativo. Copiamos, copy, espacio, C : barra invertida, Windows, barra invertida, System32, barra invertida, config, barra invertida, regback, barra invertida, asterisco, punto, asterisco, espacio, C : barra invertida, Windows, barra invertida, System, barra invertida, config, finalmente barra invertida. Como mi PC no presenta este problema, lo borraré. En su caso, pulsar enter para ejecutarlo. Si por algún motivo no sale del símbolo del sistema, escribir el código exit y a disfrutar de nuevo nuestro PC. Tengamos en cuenta que este procedimiento no funcionará en la totalidad de los equipos, porque puede haber otro tipo de daño. Además, si borramos en símbolo del sistema un directorio equivocado, podemos dañar el equipo y en este caso toca formatear. Si te fue de ayuda este video, no olvides suscribirte al canal. En caso de que tengas alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.